out to Battalion 7. ¿En nombre de quién? De Israel. Nos encontramos con Manu Pineda, activista que ha estado en Gaza con la asociación Unedicum. En primer lugar, muchas gracias por acceder a esta entrevista y por las molestias causadas. Explícanos un poco qué es lo que ha ocurrido en este verano en la Franja de Gaza y en Palestina. Bueno, lo primero no es molestia, hombre, no hay que disculparse. Lo que ha ocurrido es algo que pasa periódicamente en Gaza. Gaza y toda Palestina vive bajo una agresión constante que dura ya 67 años. Luego Gaza en particular tiene unas condiciones especiales, que es que sufre un bloqueo criminal e ilegal desde el año 2006. Y luego eso aparte de las condiciones de vida o de supervivencia que crea allí, que son pues no tener acceso a bienes básicos como es medicina, como es carburante, como es determinados alimentos, en fin, no se tiene acceso a bienes que para nosotros son accesibles en cualquier momento. Aparte de eso, viven una agresión constante, que es disparos cada día del año, disparos contra los campesinos y los pescadores. Por eso es necesaria nuestra presencia allí, porque lo que hacemos es protegerlos con nuestros cuerpos. Hacemos de escudo humano por eso, porque mientras que los campesinos están trabajando, los pescadores están faenando, nosotros nos ponemos a protegerlos, a los campesinos delante de ellos en línea, y a los pescadores nos vamos en los barcos con ellos. No evitamos con eso que disparen. Estando nosotros allí también disparan, pero no hieren o matan. Disparan cerca de los pies, disparan al aire, pero no causan víctimas. Luego, lo que ha pasado recientemente, pues una de las agresiones intensas que sufre el pueblo de Gaza periódicamente. Desde el año 2006 para acá, van 4. Nosotros hemos vivido las dos últimas. Pilar defensivo, que fue en noviembre del 2012, y esta última de este verano. Y es que se incrementa mucho más la agresión. O sea, mientras que habitualmente pues bombardean 5, 6, 7 veces la semana, pues cuando hay una agresión bombardean 5, 6, 7 veces por minuto, y lo ocasionan muchísimos muertos, o sea, la inmensa mayoría de ellos civiles. Según la ONU, el 86% de los muertos son civiles, la mayoría de ellos niños, mujeres y ancianos. Son más de 500 los niños que han muerto, que han asesinado en esta última agresión, y que quedan impunes. O sea, dispara el cuarto mayor ejército del mundo. Aquí no podemos hablar de guerra. Cuando se habla de guerra es querer poner a los dos bandos en el mismo plano, y eso es absolutamente injusto. Aquí tenemos que hablar de una agresión, de una masacre llevada a cabo por el cuarto mayor ejército del mundo sobre una población que no tiene dónde refugiarse, que no tiene dónde esconderse, que no tiene por dónde escapar. Es disparar contra una ratonera, y yo voy matando a quien me da la gana. Son como 90 familias las que han desaparecido enteras. Cerca de 2.200 muertos inmediatamente después de las bombas en las 24 horas posteriores. Ya no sé, ya es incontable el número de muertos que van después de eso. 529.000 palestinos que tuvieron que dejar sus casas porque las bombardeaban. 529.000 palestinos son casi un tercio de esa población. Estamos hablando que en la Franja de Gaza sobreviven 1.800.000 personas. Pues casi un tercio de ellos tuvieron que dejar sus casas porque eran bombardeadas. 300.000 de ellos se refugiaron en colegios de la ONU pensando que ahí iban a estar seguros porque estaban bajo bandera de la ONU, y se equivocaron. Bombardearon sobre los colegios de la ONU, bombardearon sobre hospitales. Nosotros estábamos protegiendo un hospital que bombardearon con los enfermos dentro, 16 de ellos en coma, que tuvimos que evacuarlos en medio de las bombas, en medio de los escombros y del humo. Eso es lo que hace Israel. Denunciar los crímenes de Israel es necesario, pero hay que denunciar también la complicidad de las democracias occidentales con esa entidad criminal. O sea, las bombas que tira Israel, las armas que utiliza Israel, son armas que les venden las democracias occidentales a Israel. Luego Israel las prueba en Gaza, que es su laboratorio de pruebas, y las revende a las democracias occidentales con el sello de, comprobado en batalla, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa en Gaza a diario. Lo que sigue pasando hoy, cuando ya los focos del mundo no están sobre Gaza, cuando ya parece que se ha acabado todo y aquello está en paz. Eso está pasando cada día. ¿Cómo es el día a día en la Franja de Gaza? Bueno, pues te acabo de dar una explicación más o menos de lo que es aquello, ¿no? O sea, nuestro trabajo, yo te puedo hablar de lo que hacemos nosotros. Luego cada uno, pues la mayoría de la gente de Gaza está desempleada, vive de la ayuda humanitaria. Pues están allí esperando la muerte. Lo que pasa es que esperándola pues con dignidad, con la cara alta y con ganas de resistir.
Nuestro trabajo, el nuestro en concreto, pues desde por la mañana nos vamos con los campesinos, convivimos con ellos y es un lujo para nosotros esa situación. Ahora, un lujo en un sitio en el que se vive en unas condiciones malas y no nosotros que somos internacionales, que estamos allí de forma voluntaria y cuando queramos nos vamos, sino los que viven en unas condiciones difíciles de soportar son el pueblo palestino, que además no tiene alternativa, no tiene dónde elegir. A este respecto, ¿qué es UNADICUM? UNADICUM es una asociación de solidaridad. UNADICUM nació como un instrumento antiimperialista, ¿no? Lo que pasa es que somos una asociación pequeña, con muy poca estructura y no podemos abarcar más de lo que llegamos. Y ahora mismo pues nos basamos de forma casi exclusiva, no totalmente exclusiva, pero casi exclusiva en la causa palestina. Y más en concreto en Gaza, pues porque a los otros territorios ocupados no podemos acceder. Israel no nos permite el acceso, estamos en lista negra y no se nos permite el acceso a esos territorios. Es ya te digo, un instrumento antiimperialista que en el caso de Palestina, que es lo que llevamos la mayor parte de nuestra labor, pues tenemos unas posiciones claras que no queremos ocultar. O sea, sabemos que estamos en una época en la que parece que se premia los eufemismos, los mensajes ambiguos, el no decir nada para no comprometerte. Nosotros no tenemos esas posiciones. Nosotros defendemos la recuperación de todo el territorio palestino para el pueblo palestino. No reconocemos a Israel como Estado. Israel para nosotros es una entidad criminal, terrorista, y defendemos todas las vías de resistencia del pueblo palestino, incluida la vía armada. Somos claros en ese sentido, el que quiera nos apoya, el que no, pero nadie se puede llamar a engaño. Hay quien dice que tachar de buenos y malos a israelíes y palestinos es caer en maniqueísmos. ¿Qué le dirías a esta clase de personas? Bueno, ¿qué le diría? No, ¿qué le he dicho? Porque a mí me han acusado de maniqueo. Pues bueno, pues me reconozco maniqueo si eso es el tema. O sea, entre un violador y una mujer violada no podemos andar con matices no hay bueno y no hay malo. Entre un maltratador y una mujer maltratada no hay esos matices. Entre un verdugo y una víctima no podemos andar con esa floritura y siendo exquisito de que todo el mundo puede ser, no. Yo no quiero decir que todos los palestinos sean gente excelente, habrán como en todos lados, pues cada uno de una leche, ¿no? Y me imagino que entre los israelíes, no me imagino, sé que entre los israelíes también hay algunos, muy pocos desgraciadamente, gente que apuesta por la paz y que quiere convivir con el resto de los pueblos. Pero eso no es lo importante, o sea, lo importante es cuál es la apuesta de cada uno. Estamos hablando de un pueblo ocupado, un pueblo que está sufriendo una ocupación desde hace ya 67 largos años. Son muchas generaciones ya las que llevan sufriendo esa ocupación. Y una entidad ocupante, que ocupa aquello con prácticas terroristas, que se mantiene incrementando esas prácticas terroristas y que desgraciadamente cuenta con el apoyo tácito a veces, otras veces muy explícito, de la mayoría de la comunidad internacional. No podemos hablar de toda la comunidad internacional porque afortunadamente hay gobiernos como el gobierno venezolano que expulsó al embajador sionista de allí cuando la agresión de Plomo Fundido en el 2008, lo expulsó de Venezuela, declarando Venezuela territorio libre de sionismo. A eso le siguió Bolivia, luego en esta última agresión, en menor medida, pero también han llevado a cabo algún tipo de ruptura con esta entidad criminal, pues Chile, Brasil, Ecuador y Salvador. Muchos me preguntan, bueno, ¿y por qué Cuba, que es un ejemplo de la solidaridad internacional, por qué no expulsa al embajador sionista? Es buena pregunta y tiene fácil respuesta. Cuba nunca ha tenido embajador israelí allí. Cuba ha sido territorio libre de sionismo desde el principio, nunca ha tenido relaciones con esa entidad criminal. También hay quien compara el sionismo con el nazismo. ¿Es una comparación real o hay matices? Bueno, todo es matizable, o sea, no es un calco. A mi juicio creo que es un heredero del nazismo, pues porque está utilizando las mismas prácticas, además con los mismos motivos racistas, motivos etnicistas, supremacistas y económicos al final, ¿no? O sea, y luego los métodos que está utilizando Israel
iba a decir contra el pueblo palestino, sí, contra el pueblo palestino, pero no solo contra el pueblo palestino. Si os fijáis, Israel está detrás de todos los conflictos en Oriente Medio. Es un elemento de desestabilización, es una entidad criminal y por lo tanto, digamos que es heredera. Lo que pasa es que una heredera, por decirlo de algún modo, espabilada, o sea, aprendido. Los nazis no consiguieron llevar a cabo una política de alianza tan tremenda como la que lleva Israel. O sea, frente a los nazis y a otros regímenes terroristas que han habido en la historia, siempre había un contrapoder, había una respuesta de la comunidad internacional. Ahora mismo no es así. Israel, desgraciadamente, cuenta con el beneplácito del gendarme del mundo, que es Estados Unidos, cuenta con el apoyo inquebrantable, según palabras del propio Obama, hermandad inquebrantable, creo que fueron las palabras que utilizó, y luego pues de todos los títeres de este, ¿no? El señor Obama o Estados Unidos es el dueño de este circo, pero a Israel lo apoya no solo el dueño, sino hasta los payasos como el señor Rajoy y otros bufones que tenemos aquí cerca nuestro, ¿no? Por último, un mensaje que le quieras mandar a todos los que puedan ver este vídeo. Bueno, que no nos podemos quedar en el lamento, no nos podemos quedar en explicar el sufrimiento del pueblo palestino y los crímenes que comete Israel. Tenemos que hacer algo, y ese algo se llama Movimiento BDS, un movimiento basado en la lucha que consiguió echar abajo el régimen criminal del apartheid sudafricano. Es un movimiento que fomenta el boicot, las desinversiones y las sanciones a esta entidad criminal, que nació de la sociedad civil palestina. 170 y tantas organizaciones nos pidieron a los activistas del mundo que lleváramos a cabo medidas de boicot en todos los sentidos contra esta entidad criminal. Ellos están resistiendo como pueden, de forma heroica, por todas las vías a las que tienen alcance, y a nosotros nos toca apoyarlos boicoteando a esos criminales. Vale, pues muchas gracias por hacer esta entrevista otra vez. Muchas gracias a ti. Y nada, que vaya bien la charla y que vaya bien toda la actividad por Palestina. De acuerdo, muchas gracias.